el ejercicio de la plantilla en Excel como tal. ¿Me confirman si están viendo la presentación del archivo en Excel? Por favor. Sí, tutor. Sí, señor. Sí, listo. Bueno, entonces, muy importante aquí en cargos a desempeñar. Tenemos el gerente de producción, el ingeniero de procesos, el técnico de producción, el planificador de producción y el especialista en mejora continua. Que por favor diligencien aquí los nombres de todos los integrantes del grupo. Si por alguna razón alguno de los integrantes no puede colaborar con ese grupo, pues lógicamente no lo tendremos en cuenta. O si él lo desarrolla de forma independiente, pues solamente va a aparecer él. Eso por cuanto con esto nos alimentamos para hacer la calificación del trabajo en grupo, ¿sí? Bueno, y aquí entramos al ejercicio número 1. Dice que es realizar un presupuesto de ventas. Dice, determine el presupuesto de ventas para la empresa una lista SAS utilizando el método promedio de acuerdo a la siguiente información. Entonces, mire que aquí nos dan unos años, del 2020 al 2024, con unas cantidades vendidas. Como estamos en presupuesto, lo que queremos es hacer el presupuesto para el año 2025 y de alguna forma proyectar cuántas unidades se van a vender en el 2025 teniendo en cuenta el método de promedio ponderado que nos dice que hay que encontrar a estos últimos 5 años el promedio de ventas y ese será el promedio a vender en el 2025. Dice aquí, determine el número de unidades a vender en el 2025 aplicando el método de promedio y asumiendo un precio de venta por 200.000 de cada unidad, presentar el procedimiento. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que para el año 2025, el promedio, utilizando una función en Excel de promedio, que es igual a sumar estas ventas de los últimos años y dividirlo entre la cantidad de años. En este caso serían 5 años. Podemos hacerlo de esa forma o dividirlo utilizando directamente la función promedio, que suma de aquí hasta el año 5 y lo divide entre 5 y nos dice que el promedio de ventas para el 2025 será de 65.000 unidades. ¿Listo? Ahora sí, el valor de ventas. Como nos dice que cada unidad tiene un precio de venta de 200.000, pues básicamente lo que hago es multiplicar las 65.000 unidades por 200.000 pesos y ese será el valor de las ventas presupuestadas para el año 2025. Esta es una forma de hacer una proyección de ventas. Como se dan cuenta, al hacer un análisis, básicamente las unidades a vender bajan con respecto al año anterior, de 85.000 a 65.000 y esto es lo que va a presupuestar la empresa. Ahí, en cuanto al primer punto. El segundo punto es básicamente hacer lo mismo, solo que en este segundo ejercicio no vamos a utilizar el método de promedio ponderado, sino que vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados, de acuerdo a la misma información. Entonces, para ese vamos a utilizar esta fórmula o función que se llama tendencia. Tendencia es así, miren. Seleccionamos los valores de Y, prácticamente los valores de Y. Cuando nosotros ubicamos un plano cartesiano, recuerden que hay un eje de la X y un eje de la Y. El eje de la X son las variables independientes y las variables dependientes están en el eje de la Y. Entonces, lo independiente en este caso es el tiempo, que es el eje de las X. 2020, 21, 22, 23, 24. Y el eje de la Y serán las unidades a vender. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a proyectar el año 2025. Entonces decimos, la sumatoria, ¿sí?, de lo conocido que es lo Y, de 45.000 a 85.000, y lo conocido de X, que serán los años del 2021 a 2024, punto y coma, y cuál es el valor que ahora queremos conocer, que sería el 2025, y punto y coma le damos verdadero, porque en este caso la constante la queremos que la multiplique directamente la función. Le damos Enter y vemos que aquí el presupuesto de ventas ya son 95.000. Miren la diferencia con el anterior método, que es de 65.000 por promedio ponderado y de acuerdo al de a este promedio de mínimos cuadrados, tenemos que el porcentaje de ventas es de 95.000. Espérenme, ya les subo por aquí. Ahí lo ven mejor. Listo. Espero que ya esté mejor, ya lo puedan ver mejor. Igualmente, entonces miren cómo aquí si las unidades a vender
ya incrementan. Pasamos de 85.000 a 95.000. Bueno, a ver, porque me están preguntando que si podemos explicar más despacio. Entonces, el ejercicio o en esta tarea nos estamos en el tema ya de presupuestos. Como lo vimos en la webconferencia, presupuestar es proyectar. En este caso lo que queremos proyectar son las unidades que va a vender esta empresa y los ingresos que vamos a obtener por esas ventas. Es un presupuesto, un pronóstico. Para hacer esa proyección tenemos dos métodos. En el primer ejercicio nos habla del método del promedio ponderado. Ese método del promedio ponderado utiliza la información histórica y encuentra un promedio y ese será el promedio a vender en el siguiente año. Como vemos aquí, sacamos el promedio de los últimos 5 años, nos dice que es de 65.000 y ese será el promedio de unidades a vender. Eso lo multiplico por 200.000 y ya me da el valor de ventas. Es decir, el pronóstico de ventas para el 2025 será 65.000 unidades y 13.000 millones de pesos. Como también en el punto 2 tenemos también una proyección de ventas, pero ya no utilizando el promedio como método de proyección, sino el método de mínimos cuadrados. Para este método de mínimos cuadrados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta función que se llama tendencia. Esta función, si la vemos, la sintaxis como tal de esta, nos habla de que necesitamos la información de las Y, en este caso que son las ventas unidades, la información de X, que es el tiempo, miren que va aquí de C16 a C20, y me dice que para qué año quiero encontrar, pues básicamente para el 2025, y en último me dice que cuál es la constante, le damos como verdadero para que la función como tal encuentre la constante. Es básicamente que apliquen esta misma fórmula. ¿Listo? Aquí ya me dice que son 95.000. Miren cómo en este caso el método de mínimos cuadrados lo que hace es considerar que las ventas se mantienen lineales, digamos que la tendencia es lineal y que por tanto esta va a incrementar a 95.000. Igualmente multiplico eso por 200.000 que vale cada unidad y me da que un promedio de las ventas serán de 19.000 según este presupuesto. ¿Listo? Ahora sí vamos con el tercer punto. El tercer punto consiste básicamente, dice, hacer un presupuesto de mano de obra. Dice, para realizar o elaborar un producto, este pasa por un proceso productivo, bien sea manual o sistematizado o mecanizado, lo cual requiere del personal capacitado para la elaboración del producto. Este rubro generalmente se mide en horas hombre u horas mano de obra directa. La empresa unidista desea calcular el presupuesto de mano de obra directa teniendo en cuenta la siguiente información para la elaboración de una camisa. Entonces dice que para una camisa necesito 2 horas de corte, 2 horas de armado, 1 hora para calidad. Total necesito 6 horas por camisa. Lo que me pide el ejercicio es, se pide elaborar un presupuesto de mano de obra directa teniendo en cuenta la producción proyectada para el periodo octubre a diciembre de 2025. Entonces vamos a proyectar cuánto va a ser nuestro costo de mano de obra teniendo en cuenta las horas mano de obra del mes de octubre a diciembre. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el salario mínimo es el sueldo de estas personas y con base a eso vamos a calcular el costo. Entonces, miremos que la empresa inicialmente tiene planeado una producción de 1.000 unidades en el mes de octubre y que de ahí en adelante va a aumentar en 10% cada mes. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a encontrar el valor de una hora, porque ya sabemos cuántas horas son por cada camisa, pero ahora necesitamos saber cuál es el valor de una hora. En este punto vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en la tarea 3, ¿sí? En la anterior actividad encontramos el valor de una hora para los operarios y para el supervisor. En este caso vamos a encontrarlo para los operarios, pero con un sueldo mínimo. El salario mínimo en este caso es de 1.423.000. Para encontrar ese valor, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la nómina, el sueldo, el auxilio de transporte, el total de vengado, le hacemos el descuento de salud del 4, pensión del 4, total de deducciones, valor a pagar. Luego hacemos el cálculo de las apropiaciones. En este caso, asumimos que la empresa declara renta ordinaria por salarios inferiores a 10 salarios y tiene el beneficio de que no aporta salud. Entonces, 0 para la empresa. A pensión sí, haría un aporte del 12% y
En ARL, en este caso, los operarios tendrían un riesgo más alto del 2.46, 436. SENA no hace aporte y se debe tampoco, Caja sí, del 4%. Y luego las prestaciones sociales, cesantías, interés de cesantía, prima y vacaciones. Si sumamos todos esos costos, es decir, el total de vengado, que es sueldo más auxilio, sumamos las apropiaciones, que es básicamente a salud, a pensión, ARL y cajas, esto suma 262. Sumamos las provisiones de prestaciones sociales, que son 346.000 pesos. El total nos daría que el costo de este operario salario mínimo es de 2.232.000. Luego de eso lo dividimos por las horas que trabaja efectivamente al mes, que son 184 horas, que son 46 horas por 4 semanas, ¿sí? Porque la jornada disminuyó de 48 a 46 y son 4 semanas, es decir que en realidad trabaja 184 realmente este operario. Y básicamente ahí encontramos que el valor de cada hora es de 12.131. Entonces aquí pasamos la misma información que miramos anteriormente, el valor de una hora es de 12.000. Y ahora sí, diligencia. Los periodos, hago esta tabla. Octubre, noviembre, diciembre, que es donde vamos a encontrar el presupuesto de producción. Dice que iniciamos con 1.000 y que vamos a aumentar un 10% cada mes. Entonces, para el siguiente aumenta el 10% y para el siguiente otra vez el 10% del anterior mes. ¿Sí? Las horas hombre. Entonces, básicamente lo que necesitamos son 6 horas por camisa. Si voy a producir 1.000, entonces multiplico ese 6 horas por las 1.000 unidades que voy a producir y así para la siguiente. Si voy a producir 1.100 unidades, por las 6 horas que requiere cada camisa, pues básicamente son 6.600 horas y en el mes de diciembre igual, serían 1.210 camisas por 6 horas que es cada camisa en hacerse, me da 7.260. Y ahora sí, el presupuesto de mano de obra sería, si necesito 6.000 horas y cada hora vale 12.000, entonces multiplico 6.000 horas por 12.000 pesos que vale cada hora, me daría que el presupuesto de mano de obra es de 73.000. Lo mismo para el siguiente mes, de 6.600 por el costo de cada hora de mano de obra y para el siguiente mes. Con eso prácticamente ya tenemos el presupuesto de mano de obra. Y lo último, pues que tienen que tener algunos referentes por cada estudiante de acuerdo a lo que ustedes hayan consultado para desarrollar la actividad. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Profe, en los ejercicios uno y 2 donde especifica que se debe demostrar el ejercicio, ¿a qué hace referencia? ¿A lo que usted nos está explicando o debemos hacer el desarrollo del ejercicio en otra hoja y anexarlo? No, no, básicamente es el mismo desarrollo que tenemos aquí, muchachos. Gracias. Sí, la idea de esto es hacerles entender a ustedes lo sencillo. De todas formas, esta tarea 4 es muy sencilla, muy fácil. Entonces, básicamente para que la vean cómo es el desarrollo como tal. ¿Sí? Si hay alguna otra pregunta. En cuanto al paso a paso, la verdad tanto para mí como para el profesor Oscar no hay ningún problema. Eh, si hacemos un ejercicio ya en Excel, nosotros consideramos que ya el uso de las funciones es pertinente. No hay problema con el paso a paso. Aquí pues de alguna forma ustedes pueden darle alguna forma a una organización más, más presentable, pero igual el paso a paso como tal vamos a calificar es que hayan aplicado bien la función. Y en este caso también. ¿Sí? Profe Benjamín, Sí. hay una pregunta en el chat que nos dice que sí se podría ver la necesidad de explicarle el paso a paso, porque dice que encima de la fórmula no les queda claro. No sé qué posibilidad habría. Claro, mi profe. Yo creo que es la fórmula, la de mínimos cuadrados. Aquí la vamos a hacer nuevamente. Listo. Entonces la vamos a borrar aquí. Entonces, como les decía, la función que necesitamos es la de tendencia. Listo. Entonces aquí le damos igual tendencia.
Entonces, como miramos aquí abajo, está la sintaxis de la fórmula, ¿sí? Esa sintaxis nos dice que necesitamos el conocido de Y. En este caso, Y es la variable dependiente que hace relación a las unidades vendidas. Entonces seleccionamos la información desde el 2020 hasta el 2024. Le damos punto y coma. Después seleccionamos lo conocido de X, que es la variable independiente. El tiempo es independiente. Entonces empezamos del 2020 al 2024. Luego, punto y coma, nos dice la nueva matriz. La nueva matriz es el 2025, que es lo que queremos conocer. Luego la sintaxis nos habla de constante. Como en este caso, nosotros queremos que la calcule normalmente, le damos que sea esa constante, que la calcule con respecto a la información, que la calcule directamente la función, entonces le damos verdadero. ¿Listo? Y ahí cerramos. Le damos Enter y ahí obtenemos los 95.000 que se proyecta de unidades para el año 2025. No sé si ahí ya nos queda un poco más claro. Sí, profe. Sí, profe. Valor ventas, buenas tardes, habla Daniela. Sí, buenas tardes. Valor ventas, ¿cómo lo calcula? ¿Me podría indicar, por favor? Lo de las ventas ya es, aquí nos dice el enunciado que cada unidad tiene un costo de 200.000 pesos, entonces lo que hacemos es multiplicar estas unidades que tenemos el proyecto de vender por los 200.000 pesos. Y ahí ya nos da los 19.000 millones en ventas. Vale, muchas gracias, tutor. ¿Listo? Entonces, si no es siendo más, creo que con eso podemos ya dar por terminado esta CIPA. No sé, mi profe Oscar de pronto tenga alguna observación o yo creo que ya damos por terminado. Igual ahora les compartimos la grabación de estas CIPAs. Si alguien quiere aportar algo o tiene alguna pregunta, están los micrófonos. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. Profe, tengo una pregunta con respecto a la parte colaborativa. En dado caso de que los compañeros no participen, ¿eso nos baja puntos, nos resta puntos? No, en este caso no, la rúbrica de evaluación no le baja puntos. Ah, ok. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Lo importante sí de estas rúbricas que tienen que participar tanto en el foro como en la elaboración del proyecto colaborativo como tal. ¿Sí? Si hay alguien que no participe, pues básicamente como les decía, por favor, no diligencien el nombre de esa persona aquí y coloquen únicamente de los que sí participan y pues esa persona ya tendrá que presentarlo de forma individual como tal. Listo, entonces no siendo más, nos vamos a ver el paso 3. Yo creo que paso 3, como vamos a entregar la grabación, ahí lo pueden volver a revisar. ¿Sí? Es básicamente como les decía, primero tienen que encontrar el valor de una hora. Para encontrar el valor de una hora tienen que hacer la nómina, ¿sí? Y ahí ya encontrar el valor de una hora tal como se hizo en la tarea 3. Y luego con ese valor de la hora ya empezarla a proyectar para hacer este presupuesto, tanto de unidades, incrementando un 10% por producción, las horas hombre multiplicando las unidades por 6 horas que se utiliza para cada camisa. Y luego, para encontrar el valor o el costo de esa mano de obra, es multiplicar el valor de una mano de obra a salario mínimo por las unidades a producir. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso muchachos, les agradezco mucho por haber estado presentes en estas CIPAs. Ya les compartimos el video de la grabación como tal. Y damos ya como por terminado estas CIPAs. Por favor, participen dentro de los foros y no se olviden